Capítulo 23. La búsqueda de la verdad. Aunque al principio puede sonar cínico, debemos admitir que para los propósitos de la vida diaria, la verdad equivale a todo lo que sea subjetivamente convincente en el nivel presente de percepción personal. En los niveles más bajos de la conciencia, las propuestas son aceptadas como verdaderas aun si son ilógicas, sin fundamento y expresan tesis que no son prácticamente demostrables ni intelectualmente comprobables. Esto no es un fenómeno exclusivo de los lunáticos marginales. A nuestro alrededor, y mucho más a menudo de lo que nos gustaría admitir, personas inocentes son condenadas y encarceladas por los testimonios de testigos evidentemente irracionales o testimonios sesgados. Globalmente, las bases que sustentan las incesantes guerras, tales como aquellas en la Europa eslava o en el Medio Oriente, parten de una creencia insana apoyada en la injusticia de la venganza, la cual garantiza un conflicto interminable. Con pocas excepciones, aún las religiones que aparentemente representan las enseñanzas del príncipe de la paz nunca han reprobado las guerras o el asesinato de otros seres humanos en circunstancias justificables. Justificable, obviamente, para aquellos que cometen el asesinato. Es muy probable que sus víctimas no estuviesen de acuerdo con tal justificación. Tal conducta autocontradictoria, la cual es diametralmente opuesta a los principios subyacentes de una fe, parecerá menos sorprendente si aplicamos el análisis del factor crítico para calibrar la evolución o la devolución de las enseñanzas espirituales a través del tiempo. Demos una mirada a las enseñanzas religiosas más populares del mundo bajo esta nueva luz. Tenga en cuenta las diferencias de calibración. Las calibraciones de los grupos religiosos cambian con el tiempo como consecuencia de los cambios en sus políticas. En esta edición, revisada, por tanto, incluimos la calibración de 2005 del libro Verdad contra Falsedad, entre paréntesis. Verdad contra Falsedad se publicó 10 años después de Poder contra Fuerza y ofrece amplios debates, calibraciones de determinados grupos religiosos, prácticas espirituales y escrituras. Además, cuando un sujeto es calibrado múltiples veces, este redireccionamiento puede contribuir a un cambio en la calibración. Cristianismo. El nivel de verdad originalmente expuesto por Jesucristo calibra a 1000, el nivel más alto alcanzable en este plano. En el siglo II, el nivel de verdad de la práctica de sus enseñanzas había descendido a 930 y para el siglo VI llegó a 540. En la época de las cruzadas a principios del siglo XI cayó hasta el nivel que aún tiene en la actualidad de 498. Un importante descenso en el año 325 después de Cristo se debió aparentemente a la difusión de más interpretaciones de las enseñanzas originadas en el Concilio de Nicea. Los estudiantes de historia religiosa encontrarán interesante calibrar el nivel de verdad del cristianismo antes y después de Pablo, Constantino, Agustín y así sucesivamente. Debe notarse que la traducción peshita del arameo del Nuevo Testamento calibra 750, mientras que la versión King James en inglés, Reina Valera en español, traducida del griego, está en 500. Así como hay un amplio rango en el nivel de verdad de las diversas traducciones, hay una amplia variación entre las diferentes prácticas cristianas. La mayoría de las principales denominaciones, católicos romanos, anglicanos, la ciencia cristiana y muchas denominaciones pequeñas como los cuáqueros calibran en los altos 500. En 2005, las calibraciones de las principales denominaciones cristianas estaban en el rango de 310 a 535. Las interpretaciones especializadas, tal como la del contemporáneo Un curso de milagros o la del misticismo del siglo XIV de Meister Eckhart, calibran de 600 a 700. En el caso del Islam, sin embargo, los grupos fundamentalistas extremos con agendas políticas reaccionarias pueden calibrar en 125 o incluso por debajo. Budismo.
El nivel de verdad de las enseñanzas de Buda fue también originalmente de 1000, pero para el siglo VI después de Cristo, el nivel de verdad en su práctica había ascendido a un promedio de 900. Estas enseñanzas se han deteriorado menos que las de cualquier otra religión. El budismo Hinayana, el pequeño vehículo, todavía calibra 850. El budismo Mahayana, el gran vehículo, calibra 950. Y la práctica del actual budismo Zen a 600. En 2005, las calibraciones de las principales ramas dentro del budismo estuvieron en el rango del 405 al 960. Hinduismo. Las enseñanzas del señor Krishna calibran a 1000 y se han deteriorado con el tiempo, pero la verdad de su práctica actual todavía calibra a 850 o por encima. En 2005, las calibraciones de los principales yogas estuvieron en el rango de Hatha Yoga en 390, al Jnana Yoga a 925. Judaísmo. Las enseñanzas de Abraham calibraron a 985. La práctica en la época de Moisés calibra 770. El nivel de verdad del Talmud calibra 665, calibrado en 2001. El judaísmo moderno calibra 499. En 2005, las calibraciones de las principales ramas del judaísmo estuvieron en el rango de entre 550 al 605, con el Zohar calibrando a 905. El Antiguo Testamento calibra alrededor del 475. Islamismo. El nivel de conciencia de Mahoma varió. El Corán calibra en 700, calibrado en el 2011. El núcleo de la fe islámica es una expresión de aceptación amorosa y de paz interior, pero la evolución del dogma práctico fue entretejida desde el principio con la expansión política y territorial en forma de yihad o guerra santa. La verdad de las enseñanzas ha descendido severamente desde el final de las cruzadas. En los tiempos modernos, la ascendencia de los movimientos religiosos nacionalistas fanáticos, caracterizados por la paranoia y la xenofobia, ha erosionado rápidamente la esencia espiritual de esta fe. En el momento presente, el nivel de verdad de las enseñanzas del fundamentalismo islámico militante varía entre 90 y 130. En 2005, las calibraciones del Islam oscilaron entre el 30 del wahhabismo y el 700 del sufismo. Cuando vemos el descenso en el nivel de verdad de las religiones más grandes del mundo, notamos que aquellas que son más yin han permanecido relativamente puras a través de los años, mientras que aquellas que son más yang, envueltas en los asuntos mundanos, se han degradado notablemente hasta el punto de que la facción extremista militante de la religión más agresiva se ha hundido bajo el nivel crítico de integridad de 200. Mientras más dualista es el credo, parece mayor su vulnerabilidad a las malas interpretaciones. El dualismo promueve una división entre el credo y la acción y la desorientación de los niveles de verdad. Cuando esto ocurre, la esencia espiritual puede ser confusa en su traducción de la expresión física. Así, el concepto del soldado cristiano del espíritu se convierte a través de una traducción literal distorsionada en un asesino autojustificado en el campo de batalla. Los practicantes del hinduismo no cayeron en el error de confundir los niveles de interpretación. La batalla descrita en la apertura del Bhagavad Gita nunca fue malinterpretada para sugerir que el señor Krishna enseñara a sus seguidores que debían enfrascarse en un combate real. El punto de vista de Buda de que la causa de todo el dolor y el sufrimiento es la ignorancia, la cual es el único pecado posible, y que es nuestro deber ser compasivo hacia los demás y orar por ellos, también es difícilmente susceptible a dichas distorsiones. La desventaja de todas las enseñanzas espirituales ascéticas ha sido su mala interpretación por los menos iluminados. Cada nivel de conciencia predefine su propia capacidad limitada para la percepción y la comprensión. Hasta que uno no ha llegado a volverse iluminado o al menos experimentar los estados altos de conciencia, todas las enseñanzas espirituales son solo habladurías y tienen por lo tanto la tendencia a la distorsión y la mala interpretación. Se puede aludir a las escrituras para justificar cualquier posición. Los justos
Son siempre peligrosos debido a su percepción desequilibrada y a su indiferencia sistemática de la violencia moral. Dentro de cualquier religión, las sectas fundamentalistas siempre calibran en los más bajos, pues a menudo funcionan al mismo nivel de conciencia de la criminalidad, su sello el extremismo egocéntrico y la irracionalidad. Pero como el 85% de la población mundial calibra por debajo de 200, el error es fácilmente diseminado y aceptado alrededor del mundo. Los cultos proliferan debido a que el público en general no tiene un criterio objetivo para distinguir la verdad de la falsedad. Usando las herramientas de este estudio podemos identificar cualquier supuesto movimiento espiritual que calibre por debajo del nivel de 200 como una secta. Pues, tal como lo hemos visto antes, los cultos no son un fenómeno aislado de renegados, sino que también proliferan como subgrupos tolerados dentro de las grandes religiones del mundo, distorsionando las enseñanzas y destruyendo sus intenciones. Los cultos no tienen que ser religiosos en absoluto. El colmo de los cultos es, por supuesto, la antirreligión, basada en la antidivinidad, conocida como satanismo. No tiene una agencia propia religiosa explícita, ya que se define a sí misma a través de la antítesis y el trastocamiento de los principios benignos. En una forma o en otra, siempre ha estado con nosotros, como es arriba, es abajo, y la luz, la oscuridad, la búsqueda socialmente organizada del hombre por la verdad y su compromiso con el logro de los niveles espirituales más altos, siempre ha implicado la difusión socialmente organizada de la falsedad y la sumisión a los campos de energía más bajos. El examen de la naturaleza de la antirreligión demuestra, de hecho, el poder enormemente destructivo de los campos de energía negativos. Los ejemplos desafortunadamente abundan. Los atavíos del satanismo se pusieron más a la moda en las subculturas populares juveniles, pues su vehículo primario es un género musical ostensible. Pero los principios están implícitos en sus atavíos y los principios generan campos atractores. Los efectos son demasiado familiares para cualquier psiquiatra clínico que practique cerca de un área urbana. La destrucción de los campos de energía es patogénica. Las víctimas se desensibilizan a la distinción entre el bien y el mal, produciéndose una inversión de valores que puede ser examinada clínicamente. Se ha encontrado que sus adeptos logran estallar los sistemas de acupuntura y la desincronización de los hemisferios cerebrales en respuesta a los patrones negativos repetitivos de la música asociada. La red resultante es en efecto un trance hipnótico, durante el cual el oyente es altamente susceptible a la violencia y a las sugestiones blasfemas de las letras. En este sentido, estos niños se vuelven literalmente esclavos y son propensos a periodos de destrucción irracional, en donde ellos verdaderamente no saben por qué realizan estas sugestiones post-hipnóticas, pero la influencia persiste. La debilidad continua del cuerpo y de su sistema inmunológico, aun después de que cesa la música, se acompaña de una inversión de la respuesta kinesiológica. Los estímulos negativos que podrían debilitar a una persona normal, paradójicamente, los fortalecen, mientras que aquellos que fortalecen a una persona normal ahora los debilitan. Inconscientes de que son víctimas de un potente campo de energía negativo, los miembros de esta subcultura se hunden a veces en un sometimiento a menudo ineludible a fuerzas mayores a su comprensión. Los jóvenes sujetos a tales abusos físicos, emocionales y sexuales pueden sufrir un daño permanente al equilibrio neurotransmisor del cerebro, convirtiéndose en adultos depresivos, quienes habitualmente buscan compañeros abusivos y deben luchar sin cesar contra la inclinación al suicidio, lo cual es, de hecho, una forma crónica de una sugestión post-hipnótica. Quisiéramos poder negar que dicha plaga espiritual, reminiscencia de la edad oscura, pudiera ser un remate virulento en nuestra ilustrada sociedad. Pero tales influencias perversas no operan en un vacío moral o surgen de una matriz social que no incorpore ya las precondiciones para su desarrollo. La paradoja de la sociedad puritana es que estimula la seducción constante,
pero reniega de la satisfacción, haciendo que eventualmente se produzca una frustración perpetua que finalmente se libera en los perversos. Si vemos más de cerca, podemos encontrar otros elementos a los que llamamos civilización, que de hecho fomentan la persistencia de dichas perversiones.